Y hoy tenemos el honor de contar con la participación de Juan Carlos González, corresponsal nacional con más de 34 años de experiencia. Él ha cubierto eventos históricos como el atentado de Oklahoma en el año 1995 y varias elecciones presidenciales en Estados Unidos. Actualmente reporta en tiempo real la tragedia de los incendios en Los Ángeles, brindando una perspectiva directa y humana desde el lugar de los hechos. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras en la Hola, tarde ¿qué de tal? hoy? Gracias por la invitación. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Juan Carlos, sabemos que los incendios han causado estragos en varias comunidades de Los Ángeles. ¿Podrías describirnos cómo está actualmente la situación en las zonas afectadas? Bueno, pues si comenzamos por el lado positivo, bueno, hay un descenso en el viento, en la fuerza del viento, hay un aumento en la humedad. ¿Por qué es importante esto? Porque le da espacio a los bomberos para que sigan ganando terreno. Sin embargo, la situación pues es bastante difícil. Hemos visto cómo ante nuestros ojos se quemaron. No les puedo decir la cantidad de casas, de estructuras que hemos visto, que vimos durante, sobre todo, la madrugada del miércoles, todo el miércoles, el jueves, ahí están las imágenes. O sea, era increíble la cantidad de fuego que había, la cantidad de casas que se consumían, no solo ante nuestros ojos, porque pues nuestro trabajo, nuestra labor es simplemente reportar lo que está pasando, sino que ante los ojos de los bomberos, que prácticamente se veían imposibilitados ante tanto que era tantas llamas al mismo tiempo. O sea, no se daban abasto. En algunas ocasiones vimos pues que simplemente ya se estaba quemando toda una casa y lo que hacían era echar agua en la casa de al lado, pues para evitar que el fuego se pasara hacia esa otra casa. El resultado, cuando vimos aquel amanecer de miércoles, en Pacific Palisades, la verdad es algo surreal, es algo que no podíamos creer con respecto a la devastación. Y yo les he dicho en mis reportes y en algunas otras entrevistas no es que queramos ser amarillistas ni exagerados, simplemente de verdad parece una zona de guerra. Wow, Juan Carlos, definitivamente fuerte, exactamente. Bueno, según unos datos recientes, también sabemos que más del 30% de las propiedades dañadas están en áreas predominantemente hispanas y que cerca de 500,000 residentes dependen del plan FAIR para asegurarse. Sin embargo, pues sabemos también que este tipo de póliza suele activarse solo en nuevas compras o incluso cuando hay mejoras. En este caso, ¿cómo crees tú que está respondiendo el sistema de seguros a las necesidades inmediatas de los asegurados frente a esta crisis? Bueno, yo creo que tenemos que esperar un poquito más de tiempo para ver cómo es que reaccionan, porque si nos vamos un poquito a la historia, había unas compañías aseguradoras que simplemente dijeron, nos vamos o cancelamos lo que son las pólizas de vivienda, las pólizas contra incendios. Sin embargo, ahorita vamos a hablar un poquito de lo que les ha ordenado el gobierno del estado de California, pero yo creo que ahorita se están enfocando mucho en lo que es pues la parte humana y obviamente el salir adelante lo antes posible. O sea, no podemos esperar a que el seguro venga y arregle el problema. Entonces tiene que estar aquí y de hecho lo están haciendo las autoridades locales, estatales y federales. Cada quien creo que está tratando de hacer su parte para que las personas que lo perdieron todo, porque hay miles, o sea, estamos hablando de que en el Eaton Fire, que es el más destructivo, no el más costoso, vamos a hacer la diferencia, en el Eaton Fire se han consumido aproximadamente 7,000 estructuras, muchas de ellas casas. Ahora, en el otro, en el de Palisades, hay aproximadamente 5,000 estructuras, y digo aproximadamente porque los números todavía no son exactos. Se calcula que entre estos dos incendios son unas 12,300 estructuras, les repito, muchas de ellas casas. Ahora, estamos hablando de la parte humana, de la persona que a lo mejor el lunes pasado estaba celebrando con su familia lo que es el Día de Reyes, la rosca de Reyes, como se suele hacer mucho entre los latinos, y el martes en la noche ya no tenían casa. Ahora, estas personas nos estamos enfocando en ellas porque obviamente que la necesidad es muy grande, pero también el otro lado, en el aspecto económico, muchas personas nos ha tocado entrevistar que nos dicen, no, mi casa está bien, todo está bien, estoy bien de salud, todo estamos bien, pero ya no tengo trabajo. Y entonces ese es el otro aspecto económico, el efecto dominó que tiene esta serie de incendios, que definitivamente creo que va para muy largo esto de la recuperación y el volver a la normalidad.
A mí me gustaría hacer una pregunta antes de continuar con la parte económica, del lado económico de esto. ¿Qué tú crees en este caso que causó que ese incendio fuera mucho más fuerte, causara mucho más daño que los que hemos visto en años anteriores, también en la zona de California? Bueno, mire, les puedo decir a cuenta personal de que yo tengo cubriendo incendios, entre otras noticias, aquí en California desde 1992, que es cuando me mudé de Texas. La diferencia, para ser más específicos, es el viento. O sea, había ráfagas, como se puede apreciar cuando estamos allí. Obviamente yo no tenía un medidor, ¿verdad?, para medir la velocidad del viento, pero lo que les puedo decir es que era terrible y después los meteorólogos decían que había ráfagas de 100 millas por hora. O sea, estamos hablando de una velocidad del viento que es similar a la velocidad que se tiene durante un huracán. Entonces, aunque estés muy preparado, ¿cómo puedes ir contra la madre naturaleza? O sea, lo peor de todo, por ejemplo, ahí en esas imágenes vemos que el viento estaba hacia cierto lugar y obviamente tomamos nuestras precauciones. Sin embargo, llega un momento en que ese viento cambia de dirección, no te avisa, simplemente viene hacia ti y lo único que puedes hacer es dos cosas. Desde mi punto de vista es encomendarte a Dios y estar listo Wow. para salir corriendo o volando lo que más se pueda porque esto cambia muy rápidamente de dirección el viento. Eso ayuda como a entender, incluso en este caso, por qué fue difícil tener una logística de cómo contener, en este caso, las llamas, aún teniendo la ayuda, ¿correcto? Correcto, sí, porque yo no creo que alguien esté preparado ni con la mejor tecnología. Digo, aquí estamos preparados para lo que son los incendios, porque cada año pues hay incendios forestales, pero repito, ¿cómo puedes tú saber hacia dónde va el viento? O sea, puedes a lo mejor pronosticar la velocidad del viento, pero no puedes pronosticar hacia dónde va a ir o en qué momento va a cambiar. Yo creo que ahí estuvo la diferencia. Ahora, sabemos que el Departamento de Seguros de California ha implementado nuevas normativas para, en ese caso, también intentar estabilizar lo que es el mercado. Sabemos qué medidas se están tomando y cómo están siendo incluso recibidas por la comunidad, especialmente por las familias hispanas afectadas, que, como decía Natalia, son aproximadamente un 30%. Sí, bueno, mira, primero te digo que, por ejemplo, estas familias hispanas están en lo que es el área de Altadena, Pasadena. Palisade no tanto, pero sí en lo que es Altadena y Pasadena, que como les decía, es uno de los, el Eaton Fire en Altadena y Pasadena que están juntas, que es el incendio más destructivo hasta la fecha. Bueno, ahí están, ahí está la comunidad hispana, ahí está nuestra gente, ahí está justamente la necesidad. Ahora, contestando a tu pregunta, el comisionado de seguros, Ricardo Lara, emitió una orden para las compañías de seguros que no pueden cancelar ni pueden negar seguro de incendio o contra incendio para las áreas que están propensas precisamente a este tipo de incidentes. Pero no solo termina ahí, sino que esta moratoria, se puede decir, se va 3 meses hacia atrás hasta el 9 de octubre. O sea, lo que tenemos entendido, obviamente ahorita va y viene la información, pero lo que entendemos es que si le estarían por cancelar su póliza de seguro del 9 de octubre en adelante hasta un año a partir de la fecha del incendio, no lo puede hacer la compañía de seguros. ¿Por qué? Porque pues para eso obviamente que la gente ha tenido un seguro, y es que hay gente que ha pagado seguro durante décadas y nunca lo necesitó, y cómo es posible que ahora que se necesita, pues ya la compañía dice, me lavo las manos y me voy. Entonces no lo pueden hacer. Bueno, ese tema está muy interesante. Ahora, considerando la frecuencia y la severidad creciente de los incendios en California, Juan Carlos, siguiendo con el tema de las aseguradoras, ¿qué perspectiva crees tú que hay para el futuro en el mercado de seguros en el estado? Híjole, yo creo que es una pregunta bastante difícil. Creo que nadie la podría contestar a ciencia cierta porque las aseguradoras, a final de cuentas, es un negocio. Entonces, ellos van a tratar de sacar el mayor provecho, obviamente con las primas que la gente paga, y de pagar la menor cantidad posible de cuando hay daños. Entonces, no sabemos cómo vaya a funcionar, no sabemos hasta qué punto el estado de California, en este caso, tiene la opción de obligarlas a que vendan las pólizas de seguro para cobertura contra incendio, porque a lo mejor les dice, ok, no quieres vender tus pólizas de seguro, entonces no me vas a vender, por ejemplo, otro tipo de seguros, por ejemplo, seguros contra automóvil o lo que sea.
Entonces, no sabemos hasta qué punto vayan a obligarlos o si vaya a haber algún tipo de negociación. Y es cuando ahí, pues tiene que entrar la negociación, tiene que entrar las buenas relaciones, obviamente entre el estado de California y lo que son las compañías aseguradoras. Seguimos todavía pendientes de cómo podrán las personas afectadas reconstruir. Ahora, sabemos que muchos propietarios están recurriendo al plan FAIR como última opción de cobertura. Sin embargo, se trata de un recurso limitado y más costoso. Coméntanos qué tan efectiva ha sido esta alternativa para quienes han perdido sus hogares. Bueno, este plan FAIR que ofrece el Estado, pero que cabe entender que no es creado por el Estado, sino que se creó por medio de las propias compañías aseguradoras para cerrar esa brecha que existe entre el gap que le llaman, ¿no? De cuando no hay una cobertura. Sí ayuda, pero es costoso. No todo mundo puede pagar ese porque viene a ser un complemento. No es como que no quiero tener este plan y ahora tengo esta otra opción, sino que para tener este plan de FAIR necesita tener una cobertura de seguro básica y luego viene el FAIR, que en promedio se dice que cuesta aproximadamente entre $3,200 y $3,500 por año. O sea que estamos hablando de aproximadamente $300 más al mes para las personas que viven en alto riesgo de incendio. Entonces, es algo que funciona si nos vamos por el lado de que la cobertura, obviamente habría una mayor cobertura, pero pues obviamente esto le cuesta al consumidor. Y cuando hablamos a lo mejor de estos $300, $320, pues para muchas familias significa entre, ¿qué hago? ¿Alimento bien a mi familia o pago este seguro FAIR, entre comillas? Mm, Así es, bastante complejo. Bueno, finalmente, Juan Carlos, considerando que 500.000 personas dependen de estas soluciones de emergencia, ¿qué iniciativas locales o qué esfuerzos gubernamentales están ayudando a quienes están enfrentando pérdidas tan devastadoras? Bueno, como lo mencionaba al principio, aquí hay esfuerzos tanto a nivel local, estatal, así como federal. Por ejemplo, el presidente Biden anunció un cheque, $770, no es mucho, pero a lo mejor ahorita para alguien que lo perdió todo, estos $770 a lo mejor le va a alcanzar, no sé, para 2 semanas de alimentos, para cubrir sus necesidades básicas. Luego viene, por ejemplo, el gobierno local. La alcaldesa Karen Bass anunció algo muy importante y esto tiene que ver con algo que también está diciendo el gobernador de California, Gavin Newsom, es eliminar la burocracia para que haya unas labores de limpieza cuanto antes, en cuanto lo permitan las autoridades, en cuanto digan es seguro regresar a las casas y es seguro comenzar a limpiar. Bueno, eso por un lado. La otra, eliminar la burocracia. Esto viene de parte de una orden ejecutiva del gobernador Gavin Newsom. Dice, hay que eliminar la burocracia porque, por ejemplo, aquí en California, como estamos en una zona sísmica, pues obviamente los requisitos para construir una vivienda son mucho más estrictos que, por ejemplo, en algún otro lugar donde no es zona sísmica o donde no hay tornados o donde no hay ciclones o huracanes. Bueno, entonces dice, hay que eliminar la burocracia, hay que emitir los permisos necesarios para que haya una reconstrucción. La alcaldesa Karen Bass también dijo que en estos momentos existen aproximadamente 1,200 unidades que ya estaban disponibles. Hay que recordar que la alcaldesa Karen Bass, su banderita de campaña fue que va a terminar con la indigencia o reducirla al máximo durante su periodo como alcaldesa de Los Ángeles. Entonces dice, bueno, ya teníamos estas 1,200 unidades aproximadamente listas para ser ocupadas por gente que no tenía hogar. Bueno, pues ahora dice, vamos precisamente a utilizar estas viviendas para la gente que lo perdió todo durante estos incendios. Entonces, creo que hay buenas iniciativas. Ahora hay que ver cómo se materializan, cómo llegan de verdad, si de verdad se elimina la burocracia, se da la ayuda necesaria, porque a final de cuentas lo que la gente quiere, dos cosas en estos momentos, tener un techo y tener un trabajo. Esto es lo más importante, obviamente, aparte de tener la vida y la salud, aquellas personas que lograron afortunadamente salir con vida. Sabemos que son aproximadamente 25 las personas que han perdido la vida hasta el momento, hay otras que están todavía desaparecidas, entonces todavía el drama humano sigue y cuando comenzamos esta transmisión también estábamos hablando de que había aproximadamente o muchas personas que están desaparecidas
Y aquí el viento es fundamental. Ahorita el viento está en calma, la humedad aumentó. Ahorita en lugar de los vientos de Santa Ana, el viento está soplando, viene de la playa, viene del mar, lo cual hace que aumente la humedad, bajan las temperaturas. Pero desgraciadamente, para el próximo martes, según nos dicen, volveremos a tener vientos no tan fuertes como los de hace una semana, pero sí que causan preocupación entre los bomberos y entre la población. Ojalá que no lleguen tan fuerte, ojalá que ahora estemos más preparados. Algo que nos da también un poquito de esperanza es que pues todas esas áreas donde ya se quemó, ya el combustible, ya no existe ese combustible, entonces esto le da como que un poquito más de espacio a los bomberos para avanzar en su lucha contra este que ha sido, repito, antes de despedirnos yo les quisiera decir algo que mi camarógrafo me dijo la noche del martes cuando él llegó, fue uno de los primeros en llegar, mi compañero Néstor de muchos años, y yo estoy con él en el teléfono y me está mandando videos y me dice, Juan Carlos, ahora sí vi el infierno de cerca. Wow. Con eso los dejo. Fuerte. Juan Carlos, qué fuerte, y realmente agradecemos no solamente tu cobertura, sino que seas de los primeros en estar ahí, porque sabemos que cuando son casos como esos, son casos de desastres naturales, pues siempre hay tres pasos. La primera parte, pues tratar la forma de contender, en ese caso, los fuegos, de poder rescatar a las personas en la mayoría que sea posible, y el segundo paso, hacer llegar la ayuda necesaria, agua, alimentos, todo aquello que se ha perdido, y la tercera, reconstruir. Y gracias por traernos como una perspectiva pues bastante cercana de lo que está pasando en Los Ángeles. También agradecemos tu tiempo, tu dedicación, tu experiencia y cobertura en momentos tan críticos como esos incendios en Los Ángeles, que son fundamentales para poder todos comprender la magnitud de esa tragedia. Muchas Definitivamente, Juan gracias por Carlos. la invitación. Nos has compartido historias que destacan realmente la importancia de actuar con urgencia y con responsabilidad. Gracias por tu valiosa contribución, por abrirte de manera tan sincera y tan honesta, y esperamos que las comunidades afectadas encuentren el apoyo que necesitan para salir adelante, y seguiremos atentos a tus reportes, Juan Carlos. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego.